Un poco el sentido de esta presentación es hacerse una presentación de lo que son las cuentas públicas y los distintos enfoques que hay, pero también darles un contexto más amplio para poder entender un poco más por qué es tan importante la generación de información con calidad. Bueno, uno de los objetivos de la charla que me había planteado era este, ¿no? ¿Cómo podemos alcanzar la transparencia, pero velando por la consistencia y la coherencia de los estados financieros? Y para eso tenemos que entender cómo se formulan, cómo se preparan y a qué principios responden los distintos tipos de informes financieros. Hay tres pilares básicos desde mi punto de vista, seguramente hay más, pero que en principio reflejan como tres niveles, digamos, que son relevantes en el tema del análisis de la información financiera. El primero tiene que ver con la consistencia de la información, es decir, con la calidad intrínseca de la información. Que la información sea veraz, sea exacta, que sea íntegra, que sea completa, para que presente un panorama completo de la realidad. Por otra parte, cuando hablamos de distintos estados financieros, es importante que los estados guarden coherencia, es decir, que podamos establecer una vinculación lógica entre ellos, sabiendo cuáles son los distintos principios que sustentan cada uno de estos tipos de estados. Esto implica una armonización entre los distintos clasificadores o sistemas de cuentas que nos permiten obtener los estados financieros. Por ejemplo, la vinculación o la conexión lógica que tiene que existir entre un plan de cuentas contable, de la contabilidad patrimonial, y los clasificadores presupuestarios, para dar el ejemplo que seguramente manejamos con mayor frecuencia. Y un tercer paso en todo esto tiene que ver con la transparencia, ¿no? Y aquí retomamos un poco lo que comentaba la expositora anterior, Sofía de Valle, en el sentido de que la transparencia, digamos, tiene que ver con esta disponibilidad y apertura a brindar información, pero también desde mi punto de vista tiene que ver con la creación de una cultura para que la sociedad demande información y sepa entender e interpretar adecuadamente la información. Y para esto hay un primer paso, que es que nosotros, quienes preparamos la información, quienes elaboramos los informes, sepamos interpretar adecuadamente los estados financieros. La información financiera gubernamental tiene muchos usuarios y muchos usos diferentes que se le dan a la información. Y entonces tenemos el gran desafío de cómo, a partir de una base de datos determinado, de un cúmulo de información, poder generar todas las salidas que satisfagan todas estas demandas. Seguramente en este cuadro no están presentados todas siquiera, pero tenemos hablemos del ámbito, digamos, de los demandantes o usuarios internos de información. Desde los altos, digamos, dirigentes que se encargan de la planeación, de la formulación de la política, hasta la persona que se encarga de la entrada de datos, que lo que tiene que verificar es que la entrada de datos haya sido correcta. En el medio pasamos por tareas que tienen que ver con el control de la gestión, con la operación misma, con el control interno. También los órganos encargados del control externo tienen que disponer y analizar la información en forma coherente. Y por otra parte tenemos usuarios de la información que están fuera del ámbito de la administración, pero que también tenemos que satisfacer sus demandas y darles la información correcta en el momento adecuado. Esto es un gran desafío en lo que es el ámbito del sector público, porque tenemos una gran complejidad, tenemos muchos conceptos, digamos así, tenemos que pensar en algo como multidimensional. Tenemos, por un lado, una gran variedad de operaciones, ¿no es cierto? Tenemos operaciones que, para quienes trabajamos en la administración, digamos, lo más accesible, digamos, es clasificarlas de acuerdo a lo presupuestario. Operaciones que están incluidas en el presupuesto y operaciones que no están incluidas en el presupuesto. Todas estas operaciones, que son la base o la materia prima, el insumo básico de información, tienen que servir para generar distintos tipos de estados financieros. Perdona, que no estoy práctica con el puntero. ¿Se ve? ¿Ya? ¿Correcto? No se ve. Me parece que lo vas a tener que apuntar allá. Se apunta ya directamente. Claro. Bueno, entonces ahí va a ser un poco más difícil. Este gráfico lo que trata de mostrar es, en el ámbito de una economía, ¿sí?, cuáles son los principales generadores de información o las principales fuentes de información, y se hace hincapié en lo que tiene que ver con el sector público, que es lo que más nos ocupa en esta presentación, en esta conferencia, los distintos tipos de informes que hay y las fuentes de información.
Vamos a partir de lo que es la información financiera a nivel de una economía nacional, de un país, ¿no? En realidad hay 3 macrosistemas de cuentas. Se les llama macrosistemas de cuentas o macrosistemas contables porque son sistemas que han sido preparados o diseñados para recoger la información financiera de los países en su conjunto. Y básicamente tenemos tres tipos de informes o 3 tipos de sistemas de datos. El sistema de cuentas nacionales, que es el sistema macrocontable por excelencia, y ahora vamos a hablar de él. El sistema que tiene que ver con las cuentas monetarias, que mide todos los flujos monetarios en una economía determinada. Y el sistema de la balanza de pagos, que mide todas las relaciones financieras, económicas y financieras que hay entre un país y el resto del mundo. Estos 3 sistemas de datos fueron diseñados por organismos internacionales y tienen vigencia a nivel internacional. Esto significa que todos los países, bueno, o la mayoría de los países, de alguna manera respetan estos criterios y trasladan estos criterios, estas normas generales de registro, contabilidad y valoración, a sus propios sistemas contables. Y estos sistemas están armonizados entre sí. Quiere decir que aunque son sistemas distintos, que responden a objetivos distintos, se han establecido vinculaciones entre ellos para que de una información podamos derivar la otra. Este es un proceso que comenzó hace unas pocas décadas, porque en principio cada uno de estos sistemas había comenzado a desarrollarse de forma independiente, y entonces cuando se quería cruzar información de un sistema con el otro, se veía que no había coherencia, ¿no? Aunque la información pudiera ser consistente, no había coherencia entre los sistemas. Entonces se inició todo un proceso de trabajo entre grupos de estudios de distintos países para elaborar estos sistemas de manera armonizada. Y quienes nutren, digamos así, de información para estos 3 sistemas básicos que son fundamentales a la hora de tomar decisiones en materias de política macroeconómica, tenemos por un lado al sector privado, ¿no es cierto?, que son básicamente estas unidades institucionales, las familias, las empresas, las instituciones sin fines de lucro y las instituciones financieras. Y por otra parte, tenemos en el ámbito del sector público, decíamos hoy, tenemos básicamente una mecánica muy especial en la generación de información. Y es muy importante contar con buena información del sector público, porque en general, si tenemos buena información del sector público, tenemos buena información de un 30% de la economía en promedio, ¿no? Si hacemos un estudio estadístico a nivel mundial, vemos que el sector público en distintos países en promedio ronda el 30%. En algunos países más, en algunos menos, depende de las decisiones políticas y de la injerencia del Estado en las economías. Y dentro de lo que es el sector público tenemos 2 sectores bien diferenciados. Por un lado lo que es el gobierno, ¿sí?, y por el otro lado lo que es el resto del sector público. Es decir, las empresas públicas financieras, las no financieras y las otras instituciones públicas. Estas instituciones en general se manejan con criterios de empresa privada, están constituidas como sociedades y funcionan con criterios de empresas privadas. Y por el lado del gobierno, que es el tema que más nos interesa hoy, tenemos, como les decía, básicamente, digamos, lo que son las operaciones presupuestarias y no presupuestarias, y esas operaciones son la materia prima o el insumo para generar las cuentas patrimoniales, las cuentas presupuestarias, las estadísticas de las finanzas públicas y la información que nutre el sistema de cuentas nacionales. Ahora bien, para hacer un análisis comparativo o para poder determinar bien, más que para poder determinar bien, es para poder establecer criterios de comparación coherentes para estos distintos sistemas de cuentas, vamos a focalizarnos básicamente en 4 sistemas. Las cuentas presupuestarias, que es decir, aquellas que muestran la ejecución del presupuesto de cualquier nivel de gobierno. Las cuentas patrimoniales, que exponen la situación patrimonial del ente público según esté definido en cada ámbito de gobierno. Las cuentas económicas o sistema de cuentas nacionales y las cuentas, lo que aquí vamos a denominar cuentas financieras o estadística de las finanzas públicas. Estos 4 sistemas de datos o estos
distintas maneras de exponer la información gubernamental siempre están nutridas, vimos, de una sola fuente de información, de una materia prima básica, de un insumo básico. Y entonces muchas veces se plantean dudas porque cuando vemos el déficit según se mide en las estadísticas de las finanzas públicas, esa medida del déficit no coincide con el déficit que vemos en la ejecución presupuestaria. Entonces la primera tentación que surge es decir, bueno, aquí hay un error, aquí hay algo que está mal. No, no es que esté mal, son estados distintos, son indicadores distintos que se elaboran sobre datos distintos y por lo tanto resultan distintos y deben interpretarse de distinta manera. Entonces, para comprender un poco cuáles son las diferencias o los orígenes de las diferencias entre estos distintos enfoques de la información financiera que genera un gobierno, tenemos que analizar algunos elementos que son fundamentales. Lo primero es analizar el objetivo, digamos, esa manera de presentar las cuentas públicas. ¿A qué objetivo responde? Es decir, ¿para qué? ¿Para qué sirve esa? ¿Para qué se ha diseñado? ¿O para qué me sirve interpretar la información financiera de esa manera en particular? Definir los objetivos o precisar los objetivos es el elemento fundamental que nos va a permitir después avanzar en lo siguiente y de lo que se derivan los demás puntos. O sea, comprender los objetivos de un sistema y cuáles son sus fundamentos teóricos, es decir, por qué motivo, digamos, se originan de esa manera, son los elementos fundamentales a partir de los cuales podamos determinar cuáles son los flujos o las operaciones que están incluidas o contempladas en esas cuentas, cuál es el alcance institucional, digamos, cuáles son las entidades que están incluidas o no en ese sistema de cuentas, cuáles son las normas de registros vigentes, de qué manera se mide el resultado y cuáles son las fuentes de información, si son de tipo contable o son de tipo estadístico. Por otra parte, es importante también que tengamos presente que estamos hablando del sector público en general y vamos a hacer algunas precisiones según vayamos avanzando. Pero me parece importante, antes de comenzar con el análisis específico, comentar brevemente que desde la teoría económica, digamos así, la economía se divide en 5 sectores fundamentales. Uno es el gobierno, que está caracterizado básicamente por brindar a la sociedad en general bienes y servicios que son por fuera del mercado, no persiguen ningún fin de lucro y, digamos, se nutre o se financia básicamente a través de impuestos, ¿no es cierto? Y tiene a su vez una función de redistribución de la renta, de redistribución del ingreso. Estas funciones son muy características y particulares del gobierno y vamos a ver que no se repiten en otros sectores institucionales en su totalidad, sino en algunos casos parcialmente. Luego, bueno, obviamente el ámbito del gobierno corresponde enteramente a lo público, al sector público. Por otro lado, tenemos el sector de las corporaciones financieras, que son las entidades financieras, es decir, aquellas entidades, aquellas sociedades o entidades con características jurídicas, una entidad jurídica propia, que se dedican a la intermediación financiera, es decir, que manejan dinero. Aquí el ámbito de lo público, digamos, puede ser de carácter variable. Normalmente todos los países, o sea, a niveles nacionales, tenemos que la autoridad monetaria, lo que sería el Banco Central, por ejemplo, en Argentina, o en otros países, está, digamos, en el ámbito de lo público. Y en algunos casos, los gobiernos también deciden tener dentro de lo que, digamos, dentro de su control, entidades financieras para determinados objetivos de política. Pero también aquí el sector privado participa y hay gran cantidad de entidades financieras que corresponden al sector privado. Están después las entidades financieras, las corporaciones no financieras, es decir, las empresas que se dedican a la producción de bienes y servicios. Y aquí también depende de la magnitud del Estado y de determinadas definiciones de política, podemos encontrar una cantidad y variedad de empresas públicas o instituciones públicas que se dedican a la provisión de bienes y servicios en el mercado. Finalmente, las instituciones sin fines de lucro y las unidades familiares generalmente pertenecen al ámbito de lo privado. Es decir, las unidades familiares, nosotros como individuos,
y las instituciones privadas sin fines de lucro, que son similares a las empresas porque se dedican a la producción de bienes y servicios, pero no persiguen un fin de lucro y por lo tanto se manejan con criterios levemente distintos de las empresas. Este tema es importante y tiene que ver con la composición del sector público y con el punto que veníamos anteriormente relativo al alcance institucional. Cada uno de los sistemas de cuentas tiene un alcance institucional distinto y diverso y tiene que ver un poco con lo que aquí he tratado de resumir muy simbólicamente respecto a la composición del sector público. Tenemos instituciones de distinto tipo y de distintas características y matices que componen el gobierno. Tenemos, por ejemplo, los ministerios, que son como entidades gubernamentales puras, pero también dentro de lo que se denomina gobierno hay entidades que son casi empresas, porque producen bienes y servicios que venden a la comunidad a precios que a veces no son tan significativos a precios de mercado, pero que lo hacen en el mercado y que podrían aproximarse a las empresas y que serían aquellas que yo intenté marcar como casi cuadraditas y parecidas a las empresas. Hay otras que son muy similares a las instituciones sin fines de lucro, pero que están totalmente controladas por el gobierno. Es decir, que cada una de estas formas distintas trata de simbolizar que en el gobierno tenemos distintos tipos de unidades gubernamentales con distintos matices. Y según en el escenario en que nos coloquemos, según hablemos de cuentas económicas, financieras, patrimoniales o presupuestarias, vamos a estar refiriéndonos a distintos tipos o distintos dibujitos, vamos a decir, de los que están aquí mencionados. Lo mismo ocurre con las empresas y lo mismo ocurre con las entidades financieras que componen el sector público. Esto era, toda una introducción y elementos que ahora nos van a servir para comentar muy sintéticamente cada uno de estos estados o de estos sistemas o maneras de presentar la información financiera. Brevemente vamos a comentar las cuentas nacionales, las cuentas económicas. Y me refiero a ellas en primer lugar porque, como les decía hoy, son como el gran macrosistema. Se está produciendo una tendencia a nivel internacional por la cual los países en general, tanto a nivel público como privado, sus normas contables se están armonizando con lo que es el sistema de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales es un sistema de base estadístico, es decir, no hay una contabilidad de base contable, digamos así, registro analítico de cada una de las transacciones que ocurren en la economía. Es decir, que hay información que sí, que proviene de base contable o económica, pero hay mucha información de una economía que proviene de estadísticas o de estimaciones que se realizan con fórmulas macroeconométricas, digamos así, muy complejas y que tratan de reflejar lo que ocurre en la economía. En el sistema de cuentas nacionales, el gobierno es un sector institucional más, es decir, el sistema de cuentas nacionales ha sido pensado para toda la economía y en este sistema el gobierno es un actor más. La definición que adopta el sistema de cuentas nacionales para el gobierno, digamos, es una definición que tiene un fundamento económico, ¿no? O sea, no se fija tanto en los temas legales o los temas presupuestarios, sino que es una definición de tipo económico. Por eso, cuando hablamos de gobierno en cuentas nacionales, no estamos hablando de lo mismo que cuando hablamos de gobierno nacional, por ejemplo, en términos de estructura y en términos de alcance. Por otra parte, el sistema de cuentas nacionales tiene como objetivo reflejar toda la actividad económica de un periodo determinado. Por lo tanto, se funda, por un lado, en la teoría macroeconómica y por otro lado se apoya en lo que es la contabilidad, ya que si entráramos a detalle de las cuentas nacionales vamos a ver que todo está estructurado como cuentas T, cuentas con un debe y un haber, con un cargo y un abono, donde cada una de las ecuaciones que reflejan lo que ocurre en la economía, ¿no? El producto es igual al ingreso, eso está reflejado en una cuenta T, cargos y abonos. Cargo es el producto, el abono es el ingreso. Y estas ecuaciones o estas igualdades se mantienen y se asegura, digamos, la consistencia en todo el sistema. El sistema es un sistema de partida cuádruple, es decir, que cada transacción se registra 4 veces, 2 veces por cada entidad que participa en la transacción. Es una partida doble. ¿Por qué? Porque alcanza a toda la economía, entonces los dos actores están incluidos en esa frontera. En realidad el sistema de cuentas nacionales cuando nace
nace como una medición de flujos, es decir, lo que ocurre en un periodo determinado. Con el correr de los años el sistema se ha ido perfeccionando y se ha ido ampliando, y en la actualidad ya contempla también lo que son los balances, y ha crecido mucho y se ha desarrollado mucho todo lo que tiene que ver con las normas de evaluación. El sistema entonces está compuesto, o podemos verlo estructuralmente vamos a ver lo que son los flujos del ejercicio. Está estructurado por lo que son las cuentas de producción, es decir, la riqueza que se produce en un periodo determinado. A partir de esas cuentas se determina lo que se denomina el valor agregado, es decir, lo que efectivamente se creó de riqueza en ese periodo, en ese país o en esa economía en particular. Y ese valor agregado es lo que alimenta la cuenta del ingreso. Ese producto que se generó, ese valor agregado, es exactamente el igual al ingreso, es igual a la riqueza que se ha generado y que se distribuye. La cuenta de ingreso nos muestra entonces esa riqueza que se ha generado, cómo se distribuye entre los distintos sectores de la economía, a dónde fue a parar y de qué manera se transfirió. Esta cuenta de ingreso, digamos, restándole lo que se ha consumido en el periodo, es lo que nos permite determinar el ahorro de la gestión. Y ese ahorro de la gestión, del periodo, ya me estoy confundiendo yo, ese ahorro del periodo es lo que permite financiar la formación de capital, es decir, la formación de inversión de ese periodo. Y entonces ese ahorro alimenta a la cuenta de capital, y en la cuenta de capital vamos a ver reflejado toda la formación de capital y las transformaciones que hubo en el capital en ese periodo determinado, los activos reales de la economía en ese periodo determinado. Y a partir entonces de este juego de ecuaciones que se van generando a partir de la cuenta de producción, la distribución del ingreso y la cuenta de capital, podemos ver en una economía de un periodo determinado si hubo necesidad de endeudarse para financiar la formación de capital o si por el contrario hubo recursos excedentes y ese excedente permite prestar a otras economías. Y la cuenta financiera, por otro lado, que nos muestra el movimiento de los activos financieros, es la que nos permite ensamblar, digamos, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, lo que son los flujos del periodo y nos asegura que el sistema sea coherente y consistente, es decir, que tenemos como una doble entrada. En el sistema no se habla de pasivos, se habla solamente de activos. ¿Por qué? Porque en realidad los activos en una economía son también, los pasivos en una economía son activos de otra persona o de otra entidad que también forma parte de esta economía. Entonces se denominan todo como activos financieros. Y el sistema, digamos, permite vincular los stocks, es decir, el balance de apertura, más los flujos del ejercicio que están derivados de la actividad productiva, más los otros flujos de la economía en un periodo determinado, que tienen que ver con las variaciones que puede haber en el volumen de activos que están relacionados por variaciones en el volumen, quiere decir, por ejemplo, de repente descubrimos un yacimiento muy importante y eso incrementa el patrimonio, ¿no es cierto? Ese activo o ese incremento de activo del patrimonio no tiene que ver con una operación, con una transacción que haya habido entre dos entidades. Es algo que de repente, bueno, se produjo un descubrimiento y tenemos noticia de ese mayor valor, pero no responde a una transacción, a una operación, sino que es un flujo del ejercicio. Y en el caso de los activos financieros puede deberse a las variaciones en los valores de tenencia, ¿no es cierto? Y todo eso nos permite entonces arribar al balance de cierre. En este sistema se trabaja en base de vengado, tanto en la parte que tiene que ver con los ingresos como los egresos, porque lo que tiene importancia, lo que tiene incidencia es el momento en que se regenera la riqueza. Por ese motivo se trabaja en base de vengado. Por otra parte, lo que es importante también aquí señalar es que en este sistema, si bien encontramos estos indicadores, el valor agregado, el ahorro, el endeudamiento o el préstamo neto, no hay una mirada de medición de resultado, como podemos cuando hablamos de déficit o de superávit. En realidad son indicadores, son como determinaciones de saldos que, como vemos, nos vinculan con otra cuenta y son también indicadores económicos, pero no con una intención valorativa o valorativa en el sentido de un juicio, si es bueno o es malo o es mucho o es poco, simplemente es un indicador.
Y esto es muy importante de tener en cuenta porque marca una diferencia fundamental. Este es un sistema de base estadística. Pero volviendo al tema que comentaba también hoy, es muy importante que si del sector público tenemos buena información consistente y coherente, vamos a poder mejorar mucho la calidad de la información de la economía en su conjunto. Por esto es muy importante y por eso en el desarrollo que hay actualmente de los sistemas integrados de información, se tiene muy presente todos los criterios de cuentas nacionales que sean armónicos con los distintos clasificadores y sistemas de cuentas que se establecen para que la información sea compatible. Y este, bueno, es el gran macrosistema y cuando preparamos, digamos así, o cuando diseñamos un sistema de información, lo que velamos es que sea coherente y consistente con este sistema de datos. Por otra parte, hoy mencionábamos también a las estadísticas de las finanzas públicas o cuentas financieras. En realidad, originalmente yo las había denominado, se denominaban cuentas financieras porque tenían que ver con un enfoque netamente financiero que tenía el Fondo Monetario Internacional en el momento en que comenzó a acuñar y a elaborar las estadísticas de las finanzas públicas. Vamos a pasar muy rápidamente porque no hay mucho tiempo. Pero bueno, este sistema, a mí me gusta un poco contar un poco cómo se inicia el sistema de las estadísticas de las finanzas públicas, porque explica un poco el enfoque y explica también mucha de la terminología que utilizamos habitualmente. Este sistema también era estadístico y se empezó a diseñar también o elaborar también con fines de comparación. Y para ver un poco el objetivo original del sistema de estadística de las finanzas públicas era ver el impacto financiero, o sea, el impacto que tenía en el sistema financiero la financiación del déficit de las operaciones de política fiscal que desarrollaban los gobiernos. Entonces tenía un enfoque muy puntual. Pero el objetivo era tener información, digamos, a nivel internacional, es decir, que se solicitaba a los distintos países que entregaran información con criterios adecuados a las estadísticas de finanzas públicas, aunque no respondieran exactamente a los criterios presupuestarios. Este sistema originalmente fue diseñado en base caja, porque lo que interesaba ver era justamente esto, en qué medida el gobierno, debido a sus acciones de política fiscal, tenía que salir al mercado monetario, al mercado financiero a tomar dinero. Y el enfoque monetarista del banco era, bueno, este dinero que el gobierno está tomando para financiar el déficit le resta posibilidades al resto de los sectores institucionales que están participando en la economía. Y el sistema se había desarrollado de una manera, o sea, en que se consideraban determinadas operaciones del gobierno, es decir, no de todo el gobierno, sino solamente aquellas que tenían que ver con operaciones de política fiscal, no monetaria, entonces el Banco Central quedaba aparte. Y, por otra parte, el marco analítico que se había desarrollado respondía a una serie de preguntas, ¿no? A cada flujo de ingresos o egresos del periodo se le hacía una serie de preguntas para determinar si esas eran ingresos, si eran gastos, si eran financiamiento y, en el caso de los activos financieros, establecía una diferencia entre aquellos que se habían adquirido con objetivos de administración de la liquidez o con objetivos de política fiscal, porque esto era importante desde el punto de vista del Fondo Monetario para determinar el resultado, que el resultado, como ven aquí, se definía, digamos así, separando todas aquellas operaciones que tenían que ver con operaciones de política fiscal, digo bien, de todas aquellas que tenían que ver con la administración de la liquidez. Entonces, de esa manera se clasificaban las operaciones sobre la línea o bajo la línea. Seguramente habrán escuchado hablar, hace unos años era muy frecuente hablar, bueno, cuánto era el déficit sobre la línea y el déficit o el superávit bajo la línea. Esto de la política fiscal, vamos a hacer la aclaración, tiene que ver con todas aquellas acciones que realiza el gobierno y tiene que ver con cuánto y en qué se gasta, digamos, y, digamos, de qué sectores se recauda y cuánto se recauda. Entonces, todo lo que quedaba fuera de esto que tenía que ver con el resultado. Y acá sí había una intencionalidad en la medición del resultado. Había una intencionalidad en la medición del déficit, que como vemos, era lo que quedaba bajo la, bueno, o era el resultado que se medía bajo la línea. Y también otra terminología muy usual es
llamar a lo que queda debajo de la línea el endeudamiento neto, es decir, los flujos de los pasivos menos, digamos, o sea, los pasivos netos del ejercicio. Esta medida de resultado, digamos que influenció de alguna manera la clasificación presupuestaria que se adoptó aquí a nivel nacional a partir de los años 90. Y si analizamos los clasificadores presupuestarios vamos a ver que tienen implícita esta categorización de bajo y sobre la línea, porque los activos financieros los vemos que están clasificados en dos sectores distintos, en dos lugares distintos: financiamiento y financiamiento o dentro de los activos. También aquí, en este sentido, es importante señalar que otras de las medidas que utilizaba el fondo era el resultado, o sea, por un lado el ahorro, que era el resultado corriente, que también viene de las cuentas nacionales, como vimos recién, recursos corrientes menos gastos corrientes. Y también daba gran importancia a la determinación de las donaciones. ¿A qué se llamaba donaciones en este esquema? A todas aquellas transferencias que provenían de otros niveles de gobierno o de otros gobiernos o de autoridades supranacionales. ¿Por qué? Y a esto se le llamaba el ahorro propio y tenía que ver con la capacidad de decisión que tienen los gobiernos sobre este nivel de resultado. Es decir, supongamos en el caso de Argentina hubo unos años en los que no hubo ley de coparticipación. Entonces los ingresos, digamos así, que hubiesen tenido que recibir las provincias por la ley de coparticipación se daban por transferencias. Estas transferencias de la nación a las provincias, para tener un ejemplo concreto y práctico, iban, digamos, correspondería categorizarlo en la parte de donaciones. ¿Por qué donaciones? ¿Y por qué separarlas? Porque sobre esto, cuando un nivel de gobierno no tiene una capacidad de decisión sobre la cantidad de donaciones que va a recibir, el margen de maniobra que tiene sobre su política es limitado, porque está condicionado por estas transferencias. Es decir, no tiene capacidad de decisión sobre el nivel de transferencias que va a recibir o sobre el nivel de donaciones. Esta medida también es importante a nivel nacional en determinados países que, por ejemplo, países de África o algunos de Latinoamérica y algunos de Europa Oriental también, que reciben una gran cantidad de ingresos de organismos internacionales que van en concepto de donaciones y sobre los cuales no tienen una capacidad de decisión. Es decir, hay que restar de la medición de resultado todos aquellos elementos que por algún motivo distorsionen esta medida. También se elaboraron medidas alternativas para casos especiales o coyunturales. Por ejemplo, en el caso de Argentina, en la época de las privatizaciones, si recordamos, hubo un par de años en los que hubo una gran cantidad de ingresos por privatizaciones. Entonces, de repente, el resultado era magnífico. Teníamos un superávit espectacular, pero claro, ese superávit no era sostenible en el tiempo, porque las empresas se venden una sola vez y luego ya no tenemos ni la empresa ni los recursos que la empresa genera. Entonces, todos estos elementos se van mostrando por separado. De aquí también viene de los criterios económicos, viene también la definición del resultado primario, que es el resultado, digamos, que pagamos, el resultado que determinamos antes de pagar los intereses de la deuda. Y este resultado lo que busca medir es, bueno, ¿cuál es el resultado de la gestión actual sin tener en cuenta el peso de gestiones anteriores, ¿no? En una economía fuertemente endeudada, obviamente el peso de los intereses es muy grave y tiende a generar un déficit. Ahora bien, ¿cuál sería el déficit de este periodo si no tuviéramos que pagar esos intereses por esa deuda que hemos contraído en ejercicios anteriores? Entonces vamos viendo que hay distintas medidas de resultados, distintos enfoques, y que esto se puede ir, digamos, esto se va elaborando y se va definiendo de acuerdo a la coyuntura de cada momento. Bueno, el sistema de las estadísticas de las finanzas públicas, como les comentaba hoy, también fue evolucionando. Es decir, la versión original, que es la que vimos recién, que fue del año 86, en el año 2001 se hizo un ayornamiento, digamos así, una actualización, y de alguna manera se armonizó con lo que era el sistema de cuentas nacionales del año 1993. El último sistema de cuentas nacionales es del año 2008, la última versión.
que tiene algunas ligeras diferencias con el del 93, pero no significativas. Entonces, entre el sistema de estadística de las finanzas públicas del 86 y el sistema de cuentas nacionales del 93 había diferencias muy significativas. Con el sistema de estadística de las finanzas públicas del año 2001 se produce una armonización importante y ya cambian, digamos así, muchos de los criterios que tienen que ver con la preparación de la estadística de las finanzas públicas. Acá me dice que el tiempo apremia, entonces vamos a pasar muy rápidamente. Se readecuaron los estados, se redefinieron las clasificaciones y vamos a ver que es muy armónico con el sistema de cuentas nacionales. Por otro lado, en cada país, en cada nivel de gobierno, ¿no es cierto?, tenemos que las cuentas presupuestarias responden a criterios muy específicos, muy particulares que están determinados por ley, ¿no? Y generalmente las cuentas presupuestarias sí tienen un sustento contable, es decir, registro analítico, transacción por transacción. Los clasificadores también son aprobados por ley y todas las operaciones que están incluidas, obviamente son aquellas que están incluidas en el presupuesto. No vamos a incluir operaciones que no están incluidas en el presupuesto. Las cuentas presupuestarias tienen entonces un alcance mucho más pautado, mucho más determinado, mucho más específico y que varía según cada nivel de gobierno. Bueno, este ejemplo está tomado del caso de Nación y es, digamos, muy similar al de muchas provincias aquí en Argentina y toma, vemos así un poco los criterios de clasificación que vienen de cuentas nacionales y de las estadísticas de las finanzas públicas. Y aquí sí también hay una medición de resultado, la medición del ahorro o resultado corriente y el resultado de la gestión, que es básicamente la necesidad de financiamiento. Y por otra parte, también en los distintos niveles de gobierno, la elaboración de las cuentas patrimoniales tiene que ver y está pautada de acuerdo a normas legales muy específicas, pero aquí también la elaboración de las cuentas patrimoniales responde a una definición muy específica de lo que se denomina el ente contable o el ente público. En muchos casos vamos a ver que el ente, bueno, por ejemplo, en el caso de Nación tenemos que el ente público es el gobierno nacional, es decir, la integración de los tres poderes, poder ejecutivo, poder nacional. En otros casos puede, como ocurre en otros países, por ejemplo, tenemos que el ente contable, uno de los entes contables es el poder ejecutivo, otro ente contable es el poder legislativo, otro ente contable es el poder judicial y otros entes contables obviamente son las empresas y los organismos autónomos. Entonces, la elaboración de las cuentas patrimoniales, lo que tenemos que tener en cuenta es justamente la definición del ente contable en cada caso y obviamente también en este caso están definidos las cuentas, los planes de cuentas y las maneras de determinar el resultado, cuáles son las operaciones que van a estar incluidas de acuerdo a la definición del ente público. Aquí ya no van a considerarse solamente las operaciones presupuestarias, sino que también en la contabilidad van a entrar las no presupuestarias y operaciones que en principio nos responden más al criterio de flujo económico que vimos hoy cuando hablábamos de las cuentas nacionales y que tiene que ver con la aplicación del criterio del devengado. Obviamente, bueno, este es un esquema muy simplificado de cómo se interrelacionan y obtienen las cuentas patrimoniales a partir del balance inicial y relacionando los flujos y stocks de cada ejercicio. Los ingresos y gastos del periodo van a modificar el patrimonio y los flujos de variaciones patrimoniales más los flujos que están derivados del resultado de la gestión son los que nos permiten determinar el balance final. Este esquema lo que trata de resumir es básicamente cómo, digamos, o de qué manera podemos comparar o establecer diferencias entre los distintos sistemas de datos. O sea, yo les comentaba hoy que cuando comenzamos con la implementación del sistema integrado en Argentina y la elaboración de los distintos sistemas, de las distintas cuentas presupuestarias, patrimoniales y la elaboración de las cuentas económicas, nos encontramos con una gran cantidad de discusiones acerca de cómo se interrelacionaban.
Y lo que tratamos siempre de plantear y lo que es importante destacar es que en cada caso estamos en un escenario distinto, con criterios distintos, y lo que tenemos que tener presente es que, aunque hablemos muchas veces con las mismas palabras, podemos no estar refiriéndonos a lo mismo. Entonces, cuando analizamos información financiera, tenemos que tener muy presente de qué estamos hablando, en qué lugar nos ubicamos, en qué escenario estamos ubicados, y de qué manera entonces podemos comparar o no la información, porque si no podemos llegar a conclusiones muy erróneas, ¿no es cierto? Si estamos comparando alcances distintos, operaciones distintas, momentos de registro distintos, vamos a llegar obviamente a conclusiones equivocadas. Ahora bien, yo les decía hoy que cuando me invitaron para esta conferencia, digo, bueno, esto tiene un sentido en realidad, ¿no? Cómo más allá de tener presentes estos criterios, de los análisis, de cómo interpretar la información o cómo analizar la coherencia de la información, creo que hay algo que tiene que ver con un proceso, ¿no es cierto? Con un proceso que empieza, digamos así, desde que la información ingresa a los sistemas de información, ¿no? Que es muy importante definir a partir de las salidas de información que queremos, qué datos tenemos que ingresar, en qué momento, quiénes son los responsables de ingresar esa información, qué operaciones tienen que ingresar al sistema, cuáles son los datos específicos de cada transacción o de cada flujo que tiene que ingresarse, cómo esa información tiene que ser procesada en el sistema para asegurar que la información sea consistente, qué validaciones, qué controles, cómo los sistemas, digamos, de clasificación tienen que estar armonizados entre sí para asegurar la consistencia de la información y la coherencia, ¿no es cierto? Tenemos que tener presentes que para analizar la coherencia de los distintos sistemas, de los distintos estados financieros, tenemos que tener presente cómo se elabora cada estado y cuáles son entonces los posibles vías de comunicación y de comparación que tiene que haber entre los distintos informes financieros. Cómo a partir de un dato en un estado podemos llegar a derivar el otro o analizar en qué medida son consistentes, ¿no es cierto? Si un dato está en base de vengado y el otro en base de caja, bueno, y sabemos que son las mismas transacciones, tenemos que, digamos, completar la información para poder derivar de una a la otra. Si sabemos que el tema está referido al alcance de las operaciones que están incluidas o no, tenemos que tener en cuenta eso. Y eso es lo que nos permite los análisis de coherencia de la información. Y por otro lado, un paso más, que es el más importante, tiene que ver con la transparencia, es decir, cómo esta información llega a la ciudadanía, cómo esta información es transmitida, es entregada, es explicada y cómo se dan a los usuarios o a los distintos usuarios de la información las explicaciones necesarias y la instrucción y la capacitación necesaria para que puedan saber cómo interpretar la información, pero también puedan saber cómo pedir la información. Este esquema en realidad lo que trata de demostrar muy sintéticamente es cómo tienen que estar armonizados todos los sistemas, todos los clasificadores que utilizamos en los distintos sistemas, de datos. Pero volviendo un poco al anterior, creo que aquí hay un paso, perdón, estoy perdida, creo que aquí hay un paso fundamental, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un tema que hoy se trató y que creo que es fundamental y que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Que por un lado hay distintas etapas que tenemos que cumplir. Por un lado, la calidad de la información, asegurar que la información sea confiable, que tenga todas las características necesarias para asegurarnos de que toda la información está en los sistemas. Por el lado de los funcionarios y políticos hay un tema que tiene que ver con la responsabilidad y con lo que se denomina accountability, que es un paso más, creo yo, que la responsabilidad, que no encontramos todavía una traducción o una palabra en el idioma castellano, que tiene que ver con una responsabilidad activa, ¿no es cierto? No es solamente esperar que se pida la información, sino salir a darla, salir a explicarla y asegurarse de que la información es comprendida por los receptores. Y esto tiene que ver con la difusión de la información, con la publicidad, con hacerla pública y con una apertura. Y por el lado de la sociedad hay un paso, creo que es el que todavía resta por dar y que es el más importante, que es crear una cultura de pedir información, de solicitar información, de saber cuál es la información que se está generando, dónde está esa información, cómo se puede pedir, porque si no podemos encontrarnos con que tenemos una pared de vidrio muy transparente, pero detrás de la pared hay otra pared de ladrillos
y la gente no puede ver la información, ¿no? Y los ladrillos no son quizás ladrillos materiales, pero son los ladrillos que vienen de la falta de conocimiento, de la falta de saber que podemos pedir información y cómo pedirla, ¿no? Y en este sentido creo que hay una tarea cultural y educativa que hacer que es muy importante y que debería comenzar desde la escuela, desde el parvulario, ¿no? En Colombia se implementó un sistema muy interesante que es educar a los niños desde muy pequeños a ver qué son las cuentas públicas, ¿no? Cómo se pide información para que tengamos una conciencia más clara de qué es lo público, qué es lo de todos, ¿no es cierto? Y cuáles son los derechos y las obligaciones que tenemos sobre eso. Y bueno, entonces termino mi exposición. Muchísimas gracias por la atención. Solo agregar una cosita con una amiga común, con Claudia, que es Cristina Bonet. Siempre que ella da clases en la Universidad Litoral, yo en la Universidad de Buenos Aires, y cuando damos cuentas públicas le decimos a los chicos que si quieren ampliar, que lean el libro de Claudia López, y por eso es que la invitamos hoy acá. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, pregunto yo. La integración de cuentas presupuestarias y patrimoniales es algo que ciertamente recién se está avanzando en ello, con lo cual yo no sé cómo evalúas vos la integración con los otros sistemas de cuentas. Si bien los clasificadores presupuestarios se arman teniendo en cuenta también las necesidades de los sistemas de cuentas nacionales, ¿cómo evalúas vos esa integración definitiva, sobre todo a partir de los cambios que hizo Estadística de las Finanzas Públicas? Sí, en realidad es un proceso largo, es un proceso que lleva años y que va a llevar más años todavía, porque en general no ha habido hasta ahora esta conciencia de este macro sistema de cuentas y de esta armonización que tiene que haber entre todos o sea, no solamente del lado del sector público, sino también del lado del sector privado. Las normas internacionales de contabilidad, las normas de contabilidad internacionales de contabilidad para el sector público buscan esa armonización, pero es un proceso que requiere mucho tiempo y que requiere también la conciencia. Creo que hasta ahora no ha habido conciencia. Históricamente se ha manejado en sectores distintos, en los distintos países, en distintos sectores, todo lo que tiene que ver con la información presupuestaria, y por ahí hay una oficina que maneja todo lo que tiene que ver con la información económica y de cuentas nacionales. Algunos países como España, por ejemplo, ha trabajado mucho en esto y los sistemas están claramente armonizados. Pero en Latinoamérica en general es un proceso que digamos que lleva tiempo y que va a llevar tiempo todavía, y creo que la creación de conciencia es lo más importante. Agradecemos a Claudia López.